entonces completar un poco el panorama de ayer, bueno, fuimos como completando a poquito y agregándole a lo otro que ya habíamos visto anteriormente, siempre en este caso girando en torno a lo que es fascismo y medios empleados por Mussolini para ir consolidando su figura, su gestión, su sistema totalitario. Ayer laburamos... ¿Por qué laburamos? ¿Cuál fue el componente al que le prestamos atención? Por lo menos A de la, Guido de Mussolini, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? No te escuché. Sí, sí, no se escucha bien, pero con Mussolini puede ser. Sí, sí, Mussolini seguro, pero ¿en qué rubro? En la escuela. El La pacto escuela, con ahí la está, iglesia bien, sí, sí, me y la acordé mientras les comunicación. preguntaba. Sí, coincido, la escuela, todo lo que es la interpelación a los jóvenes, cómo impartía fascismo en diferentes ámbitos, estamos de acuerdo. En el interín me acordé, me dijeron ustedes que les había hecho buscar cuestiones con lo que era el Tratado de Letrán o el Pacto de Letrán con la Iglesia Católica, y entiendo que habían buscado para ayer, así que alguno que de alguna manera se anime. Son tres tratos diplomáticos eh, firmados por el cardenal Pietro Gasparri, el Papa Pío IV y Mussolini. Y significaron la independencia política de la Santa Sede del Reino de Italia como Estado soberano. Bien, quiere decir que se convirtieron en qué? República. No sé si en república, en realidad se convirtieron en lo que hoy conocemos. ¿Alguien tuvo el placer de ir al Vaticano? O a Roma, ahí está. Sí, ¿qué es el Por Vaticano? video. Es como un país más chiquito, por así decirlo, dentro de Italia. Ahí está, es un país más chiquito dentro de Italia. O sea, vos sabés que en realidad, en términos generales, la realidad es que no cambian nada, ¿no? Digo, cruzás una calle y estás en el Vaticano. Eh, pero este reconocimiento de estados pontificios como independientes de Italia, obviamente se los da, en este caso se los da Mussolini, con lo que implica, ¿no? O sea, te están dando la posibilidad de ser una región independiente, repito, con todas las dificultades, ¿no? Digo, porque por ejemplo el Vaticano, al ser tan chiquito, no puede tener unas fuerzas armadas propias, porque le sería imposible tener esa cantidad de gente, porque no sé, nunca me puse a ver cuál es la cantidad de población del Vaticano, digo, pero deben ser un par de miles, y de casualidad. Entonces, obviamente, ¿quién es la guardia? Por ejemplo, ¿dónde proviene la guardia o las fuerzas de seguridad del Vaticano? ¿Él sabe? ¿Y de la iglesia? No la iglesia, ¿Del resto de Italia? tampoco del resto de Italia. Si yo no me equivoco, tendría que corroborarlo, es una guardia suiza. Vamos, o sea, es algo como prestado, que se lo dan por una cuestión de honor, porque obviamente es la sede de la Santa Iglesia Católica, pero en realidad no hay forma de tener gente dedicándose a las Fuerzas Armadas, porque obviamente el territorio es muy, muy chiquito, y muy, muy rico, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con la cantidad de cosas que tiene el Vaticano a nivel obras y demás cuestiones. ¿A cambio de qué? ¿Por qué la Iglesia Católica se queda contenta además? Digo, ¿qué otras cosas le otorgan? ¿Encontró otra cosa? Además de los estados pontificios. Una convención financiera. Sí, puede ser. Una ayuda económica puede ser, la va a tener. ¿Qué más? Algo un poco más. Bueno, en realidad la Iglesia Católica lo ha buscado en un montón de países, no nada más en Italia, y en algunos casos lo ha tenido, lo ha logrado. Puede ser que se enseñe religión en las escuelas. Tal cual. O sea, un proceso como sí, de impartida de religión. A ver, cómo se transforma en la religión oficial de este pseudo imperio que quiere crear Mussolini, y lo que vos tenés es el compromiso de Mussolini de volverla una materia más, por decirlo de alguna forma, en el colegio. A ver, y eso sí es una situación que atrasa, porque en realidad la educación en Argentina, ¿qué característica tiene la educación en Argentina? Ya desde, por ahí lo saben, por ahí no, pero Que desde es fines del laica. siglo XIX. ¿Cómo?
Es laica. Es laica, estamos, o sea, en realidad pensar una escuela que sea religiosa, o sea, que te baje religión es bastante complicado, porque obviamente vos sabés que puede haber un montón de gente que no, o que no la practique o que no lo sea, ¿no? Digo, que forme parte de otra religión. Y obviamente eso lo que genera es una complicidad, una aceptación explícita de la Iglesia Católica al régimen de Mussolini. Y yo siempre, esto lo habíamos dicho la vez pasada, digo, siempre invito como a reflexionar. No es cualquier país, es Italia, tiene un grueso muy grande de población católica ahí, que increíblemente se siente hasta, les diría, como conmovidos por la posibilidad de que la Iglesia Católica forme parte de ese régimen, porque si esa iglesia hubiese, no sé, puesto el grito en el cielo y hubiese empezado a denunciar un montón de cosas que por ahí debería haber denunciado, los fieles más como duros del catolicismo probablemente, nada, se hubiesen alejado de ese régimen que estaba surgiendo. A ver, además de esto, lo que a mí me importaba que ustedes vieran, les pedí que buscaran corporativismo, ¿no? ¿Alguno lo encontró antes de meternos ahí? ¿Alguno lo encontró y lo entendió? Porque encontrarlo era fácil, entenderlo era... Encontré y no lo entendí. Bien, puede ser una posibilidad. A ver, antes de meternos con la parte de corporativismo, lo que yo quería que ustedes vean, fíjense, son 2 minutos, tiene que ver con esto que ayer decía de pensemos la cuestión económica como algo en serio, o sea, como algo que también le ha aportado a Mussolini un montón de respaldo, porque más allá de todas las promesas de grandeza, si vos no podés como contrarrestarlo, o por lo menos demostrarlo con un conjunto de políticas que la gente lo vea de manera palpable, nada, se vuelve bastante difícil mantenerlo en el tiempo. Fíjense un segundo. Mientras el Estado corporativista era principalmente una promesa de cara al futuro, la política económica de Mussolini no tardó en dar resultados concretos. La imagen de la Italia de aquella época, que aparecía en la prensa y en los noticiarios, podía hacer creer que se trataba todavía de un país de labradores, huertos, viñas y festivales folclóricos. Conviene recordar que con empresas como Fiat, Pirelli y los productos químicos Montecatini, la industria moderna italiana alcanzó en pocos años un desarrollo considerable. Se construyeron refinerías de petróleo. La producción de seda artificial se multiplicó por 8. Se duplicó la producción de hierro y acero, de 0,3 millones de toneladas en 1918 a 0,5 millones de toneladas en 1930, en ambos casos. La red ferroviaria se modernizó y los trenes llegaban puntuales. Se reemplazaron muchos trenes de vapor gracias a la electrificación de 5.000 kilómetros de vía. Se duplicó la producción de electricidad. Nuevas autopistas empezaron a surcar el país. El 29 de octubre de 1928, el Times de Londres publicaba este reportaje. La llamada autopista del mar, que enlaza Roma con Ostia, se ha construido en la medida de lo posible sin apenas curvas. Tendrá 2 carriles adicionales para los vehículos más lentos. Estará iluminada con luces especiales para evitar los deslumbramientos de los faros. Las inversiones públicas en proyectos como este, y en escuelas, viviendas y equipamientos deportivos, hicieron disminuir considerablemente el paro. La batalla del trigo casi consiguió duplicar su producción, mientras las importaciones de trigo se reducían a la mitad. Mussolini sabía perfectamente que participar en la cosecha era una forma excelente de publicidad. La desecación de terrenos pantanosos como estos de los alrededores de Roma o los de la cuenca del Volturno permitió disminuir el riesgo de malaria y ganar nuevas tierras para el cultivo, además de dar trabajo a más de 1.000 personas. La batalla de los nacimientos, campaña que pretendía llegar a... Punto, eso ya no me interesa. Pregunta, ¿qué quiero esta atención? ¿Hay paralelismo con otra cosa que ustedes conozcan?
O que ya conozcan, básicamente, pues ya lo vimos. ¿Encuentran algún tipo de similitud con otro gobierno internacional? Que no sea Stalin, ¿no? Que sería lo obvio por una cuestión de totalitarismo, digo. A nivel económico, ¿con qué gobierno encontramos como un punto de contacto muy claro? Con el de Roosevelt. Con el de Roosevelt. ¿Por qué? Daba, digamos, trabajo a más o menos todos y, Sí. bueno, la producción crecía. Y Ahí eso estamos, alimentaba el multiplicador keynesiano. estamos de acuerdo. A ver, tenemos un montón de puntos de contacto de lo que hace en este caso Mussolini con lo que ha hecho Roosevelt. Da un montón de trabajo, decías. ¿Hay empleo público? ¿Dónde tenemos empleo público en todo eso que se dijo? En el campo. No sé si en el campo puede ser, no lo tenemos claro. Para mí en el campo no sé si tiene que ver con empleo público, pero sí, por ejemplo, lo que son construcción de obra pública. O sea, la obra pública es pública, así que es empleo público. Todo lo que dice de, ¿cómo se llama? La autopista esta que la revista Time como elogia desde Estados Unidos. Cuando ves todo lo que es como el proceso de resecamiento de suelos, o sea, para poder producir todo lo que es el resecamiento de pantanos, eso es público. A ver, si lo pensamos a nivel estructura, digo, lo que te da a entender es que Italia gradualmente se vuelve como, no sé si la podemos llamar industrial, pero claramente lo que hay es el desarrollo de industrias que obviamente antes no eran tan extendidas básicamente por el territorio. A ver, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean de esto? Cuando al principio del video, el video lo llama, si yo no me equivoco, al principio aparece el concepto de autarquía. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien sabe lo que es autarquía? Arrancamos con esto. Cuando arranca el video dice lo siguiente: política económica basada en la autarquía. ¿Qué es algo autárquico? Que se abastece con sus propios recursos. Bien, que se abastece con sus propios recursos. Estamos, a ver, entonces eso es claramente significativo, porque en realidad lo que nos tiene que quedar, y repito, me parece que es importante también, es, a ver, no nos tiene que quedar que el tipo es un buen orador y que teatraliza el poder y que promete volver a la Italia del Imperio Romano. A ver, que nos quede eso, pero que también nos quede que en realidad el tipo es respaldado y ese respaldo lo consigue con cosas concretas y efectivas. Obviamente todo lo que uno ve de ese pequeño video se traduce en empleo. Digamos, un empleo en Italia que obviamente ha terminado la Primera Guerra Mundial, que ha estado obviamente muy golpeada, una Italia que también va a ser afectada por esa crisis del 30 y que se pone en funcionamiento para que haya más gente empleada. Sí, coincido con lo que decía hace ratito Valentín, tiene que ver un poco con la lógica de ese multiplicador keynesiano e intentar como crear consumo. Pero bueno, al fin y al cabo, este tipo de regímenes no deja de ser cierto que son a su forma, a su manera, modelos de regímenes keynesianos, ¿no? O sea, aplican la lógica del Estado y aplican la lógica de un Estado que participa, activa y que bla, 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 y lo hacen en diferentes rubros, desde el trigo hasta el resecamiento de pantanos para poder producir, hasta la industria, y así vamos llevando diferentes como activaciones de diferentes rubros económicos de Italia del momento. ¿Se entiende? ¿Todo el mundo llegó? Bien, lo último que me interesa tratar de Mussolini es la parte, a ver, su planteo corporativista, que en realidad el que lo entienda, buenísimo, y el que no lo entienda, lo va a tener que entender. Sea este año o sea el que viene cuando aparezca Perón, porque un poco hace 2 años nada más estamos viendo la parte corporativa de Mussolini, porque antes no lo veíamos, porque me parecía bastante complejo para explicarlo, pero nada, me di cuenta que si uno empieza a dar como los primeros saltos hacia el concepto en cuarto, cuando uno después se va a Perón en quinto, por lo menos lo escucharon el concepto y por lo menos, nada, tienen como un par de ideas que después de última reforzaremos en su debido tiempo con Perón. Siempre pensando esto que les decía yo la vez pasada y un poco Mora lo recuperaba, siempre pensando que Perón tiene
tiene sus primeros pasos políticos como un diplomático en Italia. Entonces, muchas de estas cosas que Mussolini implementa en la década del 30, por ahí cuando a Perón le toque ser gobierno en los 40, nada, las recordará. Las recordará e intentará hacerlo lo mejor posible con esas ideas. ¿Quién buscó? ¿Qué es corporativismo? Yo busqué, pero Dale. no sé. Sí, te creo. Te creo porque es un concepto complejo, no vamos a mentir. Pero después cuando lo ves decís, no es tan terrible. A ver, ¿alguien se anima? Vamos, anímense. ¿Qué es lo que Creo entendieron, que por lo como menos? la Dale. sociedad, como un cuerpo, como que funciona en conjunto y que se divide como las funciones y que como que cada uno tiene un rol en nada, eso. Sí, puede ser, pero no sé si estamos como tan orientados para ese lado. Aunque sí, la idea de sociedad como un cuerpo es muy positivista, es muy también de la época, pero no sé si va para ese lado. Corporativismo tiene que ver con el concepto corporaciones. ¿Alguien encontró corporación? ¿Qué es una corporación? Porque si entendemos que es una corporación, podría llegar a hacérsenos un poco más fácil que es corporativismo. Corporación es como una compañía. Bien, es como una compañía. Sí, es verdad, es un sinónimo de compañía, pero en este caso hay que darle una connotación un poco más amplia que no necesariamente tiene que ver con algo empresarial. Como que un grupo de personas trabajan o sea, por su propia cuenta, sin el permiso de alguien, por así decirlo. Me rescato con el concepto de grupo de personas de ahí. No sé si todo, pero el grupo de personas lo vamos a necesitar, coincido. Y dice como que la comunidad trabaja como un solo organismo sobre la solidaridad social. Bien, ese está un poco relacionado a lo que decía Maya hace rato. A ver, vamos a buscar. ¿Alguna vez escucharon? Lo que pasa es que tampoco son un poco chicos ustedes todavía para haberlo escuchado. Porque ¿alguna vez escucharon definir a algo como la corpo? De manera despectiva en realidad, ¿no? O sea, en realidad cuando sucedía de manera muy despectiva. Bien, a ver. Me suena haberlo escuchado, pero... ¿Cómo? Me suena haberlo escuchado, pero hasta En ahí. algún lado tiene, pero repito, ustedes que tienen 15, 16 años y cuando estaba de moda el concepto, o por lo menos la acusación contra Clarín, nada, tenían algo así como 11, o sea, 11, 10 años, así que están perdonados. A ver, primer elemento para tener en cuenta. Cuando hablamos de una corporación, primero no es algo siempre económico, aunque en muchos casos lo es, no es algo siempre económico y ahora vamos a dar ejemplos. A ver, en primer lugar, decía, no sé quién de ustedes, pero lo decían, estamos hablando de un grupo de personas. Estamos más o menos grande, pero el grupo de personas está ahí. Estamos hablando de un grupo de personas que está nucleada, quiere decir que está agrupada en esa corporación. En tanto está agrupada en esa corporación, obviamente, agrupada, obviamente lo que los agrupa, ¿qué les parece que es? ¿Qué tienen estas personas? ¿Un mismo pensamiento? No sé si es pensamiento, ¿un mismo qué? ¿Una misma clase social? Tampoco sé si es una misma clase social, un mismo objetivo. Objetivo o interés. ¿Estamos de acuerdo? Ese interés puede ser económico como puede no serlo. ¿Estamos? Digo, no siempre las corporaciones son económicas. En general, cada una de esas corporaciones que se conforman tiene una particularidad y es que eligen un líder. Surge un líder que los representa o que de alguna manera funciona como interlocutor. ¿Estamos? Es el tipo que de alguna manera a ver, no sé si, vamos a ponerle te representa. No sé si es que te representa, pero básicamente funciona como medio, ¿no? O sea, vos hablás en nombre de todos los que están en esa corporación porque todos entienden que tienen ese mismo interés o ese mismo objetivo que puede no ser económico. A su vez, una corporación tiene una particularidad y es que se hace notar. A ver, se hace notar en el sentido, en diferentes sentidos, diferentes medios de hacerse notar. ¿Qué querría decir que se hacen notar? Querría decir que, muy parecido al estilo, pero obviamente no sé si podemos llamarla como corporación. Cuando nosotros hablábamos de
la marcha sobre Roma, nosotros decíamos, bueno, eso era el Partido Nacional Fascista, por eso digo, no es una corporación, pero ¿cuál es la intención del Partido Nacional Fascista en esa marcha sobre Roma? ¿Gobernar Italia? Sí, pero además, ¿qué querían mostrarle al rey? Mostrar el Sí, poder, mostrar el mostrar el poder de poder. Mussolini. Mostrar el poder. O sea, el objetivo final es mostrarles el poder, porque lo que quieren dar a entender estos muchachos es que están ahí, que son muchos, que tienen mucho peso, que pueden copar las calles de Roma y que eventualmente vos, gobierno, los tenés que tener en cuenta. De hecho, lo logran. Estamos el rey de Italia, eventualmente los llama a formar gobierno y ahí tenemos como la pequeña introducción de Mussolini al poder en Italia, que eventualmente será lo que será. A ver, cuando nosotros pensamos en corporaciones, si miramos a nuestro alrededor, estamos repletos de ellas. ¿Dónde ven corporaciones? Piensen en grupos de personas que tienen un mismo interés y que actúan y que se hacen valer incluso en las calles. ¿Dónde hay una demostración de fuerza en la calle? Y nosotros en Argentina estamos repletos de casos en las calles de demostraciones de fuerza. Por ejemplo, el 17 de octubre. Bien, pero eso ya es más partidario. Es un buen razonamiento, pero es más partidario porque eso sería como el peronismo en acción. ¿Dónde hay un momento que no sea partidario donde vos decís, che, es verdad, este grupo de gente está ejerciendo su número, básicamente? ¿Las marchas feministas? Bien, las marchas feministas es un ejemplo. Ahí tenemos, no sé tampoco si podíamos llamarlo una corporación, pero es un buen ejemplo porque no es nada partidario. A ver, ahí tendríamos un ejemplo, si aceptamos que el feminismo es como una corporación, que repito, no sé si aplica 100%, estaríamos pensando que es una corporación no económica. Porque no están pensando en algo económico, están pensando en determinados derechos que consideran que el Estado tiene que cumplir. ¿Cuál es la lógica, Mora, te parece a vos de las marchas? ¿Qué es lo que se queda, además de obviamente de ir y que vos vas por voluntad propia? ¿Cuál es el objetivo de esa marcha? No, como que hacerte como que la gente se dé cuenta que estás ahí, onda, hacer presencia y que vean que estás reclamando algo. Exactamente. Estamos de acuerdo 100%. Si esa marcha, si una marcha en favor de, no sé, todo de lo que es despenalización del aborto y bla, 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 tuviese 20 mujeres, o mujeres y varones, porque en realidad van de ambos sexos, digo, pero si tuviese 20 personas en el Congreso, en realidad nadie tomaría demasiado relevante el tema, digo, porque en realidad considerarían que no hay ningún tipo de presión social para llegar a eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, cuando vos tenés, de hecho, a mí me parece que aquella marcha del 8M hace un montón de tiempo atrás, en donde se empezó a poner como de vuelta en la agenda política el tema del aborto, fue tan masiva que eventualmente vos como gobierno te das cuenta que hay algo que estás desatendiendo y que tenés que atender porque como consecuencia de tu desatención tenés miles y miles y miles y miles y miles de mujeres y hombres que han marchado para que vos le prestes atención al tema. ¿Estamos de acuerdo? Otro momento, otra cosa que uno pueda definir como corporación, que es una huelga general. ¿Qué es un paro general? ¿Un paro? ¿Qué es un paro cuando general? muchos gremios no trabajan por... Cuando reclaman más sueldo o algo. Bien, cuando reclaman por sueldos, por falta de pago, por aumento de salario, por lo que sea que reclamen los obreros. Los obreros, cuando frenan y hacen un paro general en la calle, y te frenan literalmente la actividad económica de un país, ¿qué están queriendo hacer? Que mejoren las condiciones laborales. Bien, ¿y qué te están haciendo al movilizarte los miles y miles y miles de tipos que te copan Plaza de Mayo? Que paran toda la producción. Sí, y te están como mostrando que si ellos eventualmente quieren, te paran la producción. Entonces, vos como gobierno, ese parate de producción obviamente se traduce en millones de pesos que vos perdés por día, y vos como gobierno, ¿qué te conviene hacer? Te conviene aumentar o darles lo que les pide antes de perder la producción. O por lo menos sentarte a negociar, porque te das cuenta de que si no se lo resolvés, mañana van a hacer lo mismo, pasado van a hacer lo mismo, y así vas como armando. Estoy pensando otro tipo, ¿alguien conoce lo que es el conflicto de Cristina con el campo? ¿O algunas lo escucharon? Sí. Sí, no, bueno, el que no lo escuchó, pero tipo, no sé. dale.
Sí, sí, lo escuché, pero no sé. Bien, tipo en 2008, si no me equivoco, ni bien había asumido Cristina, lo que ella hace es la famosa 125, lo que intenta hacer en un momento de bonanzas económicas de la Argentina es cobrarle más impuestos a través de retenciones al campo. El campo, que obviamente durante mucho tiempo ha tenido un enorme nivel de impuestos sobre ellos, ¿no? A ver, cuando la cosa se puso muy, muy picante, porque el campo obviamente no quería, lo que terminó haciendo el campo es como una especie de lockout patronal. ¿Qué empezó a hacer? Se manifestó, cortó rutas, frenó la producción, y vos lo que tenías eran un montón de lugares que conectaban con este caso Buenos Aires, bloqueos de tractores y demás cuestiones. ¿Funcionó como corporación? ¿Sí o no? ¿Funciona como corporación? Sí, Dice que sí. porque Bueno, aparte bien. que se hace notar, está frenando la producción del campo Bien. y, digamos, te deja mal parado como gobierno. Coincido, a ver, te hace notar, es como una pulseada. Cuando uno piensa en la corporación hay que pensarlo como una pulseada. Obviamente que accionó de una manera diferente, pero cada uno de ellos encuentra la forma de accionar que obviamente mejor le sienta. El obrero te copa las calles y te hace una movilización gigante. Lo mismo por ahí si pensamos y aceptamos que el feminismo es una corporación, aunque por ahí me hace un poco de ruido, pero la lógica es la misma. Y obviamente el campo te para con lo que tiene, que es la producción. Entonces, cuando te para la producción, te bloquea las calles, las rutas y demás, lo que está haciendo es una pulseada con vos, gobierno, en función de ver si efectivamente vos, nada, te vas a seguir tomando la decisión que estabas por tomar o si vas a cambiarlo en función de la reacción de ese campo. A ver, ¿qué es lo que a De mí hecho, Sí. puede ser también las abuelas de Plaza de Mayo. Ahí está, el tema del concepto de corporación es que no sé si aplica para todos, pero el razonamiento es el mismo. Vos tendrías como madres buscando, presionando por sus hijos, pero no sé si específicamente eso puede ser pensado como corporación. Pero repito, el razonamiento del funcionamiento es muy similar, o por lo menos lo entendiste. Bien, ¿qué es lo que me importa para entender corporativismo de Mussolini? Mussolini lo que hace es fomentar que el Estado italiano se vuelva corporativo. ¿Qué quiere decir? El tipo lo que fomenta es que de alguna u otra forma todos los grupos de interés, los grandes grupos de interés italianos, se organicen en respectivas corporaciones. Quiere decir que, por ejemplo, tenemos obreros que se organizan, esperen que se me fue por alguna razón. ¿Ustedes ven el...? Esperen un segundo. Sí. Por alguna razón se me fue, ahí está. Tenemos obreros, o sea, se organizan en sindicatos. Lo que hace Mussolini es fomentar que se organicen en sindicatos. ¿Por qué fomenta que se organicen como sindicatos? Porque es más fácil. ¿O porque les conviene? ¿Por qué les Porque parece van a tener como un secretario general del sindicato. Entonces, si vas a negociar o algo así, no tenés que ir uno por uno. Bien. Ya los agarras a todos. Bien, Medina, eso es lo que estaba buscando. Tuviste la respuesta perfecta. A ver, esos sindicatos que se organizan obviamente porque tienen intereses comunes, eligen un líder que es la LSA. Lo mismo lo que le dice es a los sectores rurales, muchachos, reúnanse. Lo mismo les dice a los sectores industriales, muchachos, reúnanse. Lo mismo les podría decir para que vayamos hacia otros rubros. Lo mismo podríamos decir a la parte como de docentes. Reúnanse. Lo mismo podría decirle a la parte de estudiantes. Gente, reúnanse. Y así podríamos crear un montón de sindicatos con su respectivo líder. Y de la mano de esos líderes, lo que de alguna manera hace Mussolini es priorizar el diálogo. ¿Qué quiere decir? Si vos, sector industrial, tenés necesidades que necesitas realmente que sean resueltas, en vez de esperar, en vez de ir por todos los caminos tradicionales, en vez de ir al Parlamento, en vez de esperar que se vote y demás, vos, líder, tenés acceso directo al Estado, que en este caso es Mussolini. Cuando te sentás con Mussolini, Mussolini te lo resuelve y vos bajás muy contento a decirle a tu gente, ¿qué cosa?
Que ya está todo bien. Gente, logramos esto que nos estaba complicando, Mussolini se comprometió a así que nos quedamos tranquilos. A ver, esta lógica se plantea con cada una de las corporaciones, y repito, imagínenselas multiplicadas, ¿no? Digo, porque hay un montón de corporaciones que se armarían, y repito, no son todas económicas. La pregunta es, ¿este modelo corporativo le sirve o no le sirve a Mussolini? Y si le sirve, ¿para qué le sirve? Para que no se levanten, por así Primero, decirlo. le sirven para que no se levanten. Muy buena reflexión. Lográs de esa forma mantener como muy calmos los ánimos de todos, porque en realidad es una gestión que está abierta al diálogo con los diferentes sectores económicos y sociales y políticos que conforman a la Italia de entonces. ¿Qué otra cosa lográs? Como que te apoya más gente. Bien, que te apoya más gente. ¿Por qué te parece, Juliana, que te apoya Y más gente? porque como ya están organizados, si vos arreglás con el patrón o con el secretario general, todos los trabajadores que están ahí ya saben lo que hiciste. Sí. Entonces, como que el secretario como que le dice, como que los alienta y les dice cosas buenas de Mussolini, como que se va a comprometer y qué sé yo, porque si no estás ahí, como que más o menos no te enterás. Coincido. O sea, Yo el tipo creo acá, perdón, el líder sindical que decía, en base a lo que dice Medina, llega acá al Estado, que siempre es Mussolini, resuelve Mussolini, y cuando baja acá es Mussolini lo resolvió. ¿Se entiende? O sea, el Estado corporativo o el modelo corporativo básicamente es un tipo de modelo que primero prioriza el diálogo con los diferentes sectores, económicos o no, y segundo, tiene respuestas muy personalistas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo con esto? O sea, Mussolini lo resolvió. Entonces, vos como sindicato, vos como trabajador, vos como obrero, vos como estudiante, vos como docente, decís, qué copado que Mussolini me lo resolvió. Entonces, de alguna manera le vas dando como cierta... A ver, Mussolini va quedando como sinónimo de eficiencia. ¿Se entiende? O sea, Mussolini va quedando como el tipo eficiente que logró que vos y tu sector económico o no económico tenga su demanda satisfecha. Y obviamente eso, en términos de consenso, nada, digo, genera un nivel de consenso enorme. Digo, de diferentes sectores de la población a un tipo que parece muy eficiente gobernando. ¿Se entiende? ¿Llegaron todos? ¿Seguro? Porque no es re sencillo el concepto de corporación, pero creo que lo simplificamos bastante para poder tener una primera aproximación. A ver, si pensamos en un Mussolini entonces, llegando al poder con una demostración de fuerza importante, ¿no? Con esto de la marcha sobre Roma, empezando de manera muy violenta, siendo este fácil combatimiento. Si pensamos a Mussolini llegando al poder y lo pensamos en función del discurso, de la cuestión como superficial de cómo da el discurso y del contenido de lo que promete. Si a eso lo unimos con la cuestión económica, esta idea de autarquía económica y todo lo que genera en la cuestión como más de empleo, que al parecer es bastante positiva. Si a eso le unimos todo lo que es la interpelación a los jóvenes, o sea, todo lo que es la parte de crear fascistas desde muy chiquitos, ¿no? No solamente a través de la educación, sino también a través de los momentos de ocio, ya sea el teatro, las organizaciones juveniles tipo Scout. Y si a eso le agregamos la organización en corporaciones, y vos, un Mussolini, que de alguna forma vas dando respuestas concretas a cada una de esas corporaciones que se fueron armando, se comienza a entender un poco mejor, o al menos yo comienzo a entender un poco mejor el nivel de respaldo que tuvo este tipo. ¿Se entiende? O sea, no es que el tipo se impuso de manera arbitraria y por la violencia, aunque al parecer al principio sí, pero más allá de eso, lo cierto es que ha tomado un montón de medidas o estrategias que le permiten como posicionarse como un líder con un enorme consenso. A ver, con un enorme consenso y con un enorme nivel de rechazo, ¿no? Digo, pero por lo pronto hacia el principio lo que prima es ese consenso. ¿Se entendió? Bien, muchachos, el trabajo, tengan en cuenta lo siguiente. El trabajo práctico va a estar girando a una comparación. Iba a hacer otra cosa, pero no me dio el tiempo.
Así que lo que les voy a pedir que comparen es la ola con Mussolini. Estamos con el régimen fascista. Va a ser una comparación literal. Buscó puntos de contacto como muy claro entre el contenido de la película La Ola y el fascismo como régimen totalitario. No el estalinismo, no el nazismo, el fascismo, que de hecho tiene como este juego entre camisas blancas y camisas negras. ¿Lucho? Sí. ¿Es en grupo o Es de a dos. Es de a dos. Siempre que fueron los grupos, los trabajos así por Drive fueron de a dos, así que siendo el último no los voy a quitar. Lo pueden hacer de a dos con la persona que siempre lo hicieron, que es lo ideal. Por lo pronto, lo que yo les diría a los que no vieron La Ola es empiecen a verla. Porque por ahí la obviaron en ese momento, la analizamos nosotros y se terminó. El que no la vio la ve y se prepara para las consignas, que van a ser como muy, muy sencillas y muy cortas, muy directas, pero busquen puntos de contacto. Así como en la Ola se identifican un par de rasgos totalitarios, fijémonos si es posible identificar esos mismos rasgos con cuestiones del fascismo italiano. Nada más. Pueden retirarse. ¿Este sería el último trabajo? Este sería el último trabajo, sí. Sí, porque después lo que me importa, es quedarme con aquellos que van a estar recuperando alguna que otra cosa. Lucho, así que, creo sí. que va a quedar un grupo a 3 porque somos impares. Y bueno, será el mismo grupo que ha quedado siempre a 3. Okay. Hay un grupo, ¿cuál es el grupo que siempre ha estado a 3? ¿O será que algunos no me han entregado? Hay uno que siempre quedó a 3. Claro. Si es necesario, si todos van a hacer el trabajo y si es verdad que son impares, nada, uno lo hace a 3. No hagan 3 de a 3. O sea, hagan uno solo de a 3, lo deciden ustedes. Antes al principio éramos 22, después vino Luli, éramos 23. No, éramos 23, vino Luli, éramos 24 y después se fue Bauti. Y bueno. Se fue Bautista, tenés razón. Bueno, no importa, repito, busquen que sea 1 a 3 y que sea 1 a 3 de manera justa. O sea, que la idea es que no quede ninguno como colgado. O sea, no me aparezcan 2 grupos de 3 con uno que quedó solo porque nadie quería estar con él. O sea, a eso voy. Nada más, lo deciden y después, imagino que hoy, mañana les subo la consigna de trabajo práctico, piénsenla para la semana que viene. Por ahí lo estoy pensando, si tenemos martes y miércoles, no sé, pienso por ahí un miércoles para que si tienen algún tipo de duda o lo que sea, la puedan como resolver en las horas de clase. ¿Estamos? Nada más, muchachos, adiós, un placer verlos, hasta la semana que viene.